Gracias, Jesús. Todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste, Jesús, en esa cruz, y despojaste a principados y potestades. Gracias, gracias, Señor Jesús. Nos diste tu luz admirable. La luz de Cristo es la que quiere brillar en tu casa. La luz de Cristo es la que quiere resplandecer en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia. Si tan solo esta noche, este tiempo, en este día, tú decides abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Bienvenido a esta transmisión. Adoremos al Señor un momento más. En una cruz. Oh, a ti, Jesús. Bendito Jesús. Cuando nadie me veía, cuando nadie pagaba por mí, tú pagaste con tu sangre, Jesús. Oh, tanto amor. Si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz. A principados y potestades, los exhibiste en una cruz. Gracias, gracias, Jesús. Dale gracias ahí en tu casa, dale gracias ahí donde te encuentras. Padre, que tu nombre sea glorificado esta noche, en este tiempo, en este día, en el horario que están viendo cada persona, cada amigo, esta transmisión. Oramos para que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo toque vidas, toque corazones, y que a través de tu palabra, Señor, las vidas, las personas esta noche sean confrontadas con tu palabra, y que tu palabra traiga gozo, paz, esperanza, consuelo, ánimo, sanidad, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sean bienvenidos esta tarde, este tiempo, en el horario que usted va a escuchar, va a mirar este video. Somos Comunidad Bíblica de Poza Rica. Te saluda el pastor Guiliomar Santiago Xochigua. Gracia y paz en abundancia estén ahí en tu vida, en tu casa. Gracias por estar con nosotros. Hoy queremos iniciar una nueva serie de estudio bíblico, ya que Comunidad Bíblica nos hemos caracterizado por estar estudiando los libros de la Biblia. Ya hemos estado estudiando el libro de los Hechos, desde el primer capítulo hasta el 28, todo versículo por versículo. Los domingos estamos estudiando el libro de Romanos, así es que no te lo pierdas. Próximo domingo, 10 de la mañana, estaremos estudiando Romanos capítulo 7. Si usted se lo ha perdido, puede ver ahí los videos a través de la página de YouTube o Facebook, Comunidad Bíblica de Poza Rica. Ahí están, por la gracia de Dios, los videos de los versículos y capítulos anteriores. Hoy, jueves, queremos comenzar con el primer libro, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Así es que, bienvenidos, oramos al Señor para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia para darte gracias por este tiempo, por la vida, por la salud, por el privilegio que nos das de poder llevar tu palabra, transmitir tu palabra a cada amigo, cada persona, y también en especial a la iglesia Comunidad Bíblica de Poza Rica. Gracias por los fieles discípulos que están fieles a este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia, tu bendición sobre cada familia y persona que va a ver esta transmisión, que sea tu Espíritu Santo trayendo gozo, paz a su vida. En el nombre de Jesús, amén
Bienvenidos. Vamos a la introducción, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y si Dios nos permite y avanzar en este tiempo del 1 al 9, vamos a ver el tema, el llamado y beneficios de ser santo. Ese es el título de hoy, el llamado y beneficios de ser santo. Queremos dar una introducción, una reseña histórica en la segunda diapositiva. Ahí aparece un mapa. Disculpe ahí la calidad de la imagen, pero tratamos de encontrar el mapa más claro. Dice el título de Corintio, la carta es nombrada por la ciudad de Corinto. Cuando hablamos de primera o segunda de Corintios, es que fueron dos cartas, dos epístolas, primera y segunda. Y tiene el nombre de Corintios por la ciudad de Corinto. Por eso ahí en su mapa, ahí va a aparecer, ahí en una flechita, hermana Jiré, no sé si ya apareció la flechita, señalando Corinto. El mapa que pusimos ahí es el segundo viaje de Pablo, pero parte de esto vamos a ver un poquito cuándo fue fundada la iglesia de Corinto. Queremos ver un poquito de contexto histórico. Dice, la carta es nombrada por la ciudad de Corinto, en donde la iglesia a quien fue escrita estaba localizada en ese lugar, Corinto. Ahí en el mapa se ve Atenas, Berea. Cuando vimos el libro de los Hechos, vimos cómo Pablo sale de Jerusalén, ahí está abajo. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión, el llamado que tenemos los discípulos. Pero nada más era para los discípulos que estuvieron con Jesús, o también nosotros. También para usted, también para mí. Si es que usted es discípulo de Jesús, somos llamados a esta gran comisión. La orden de Jesús fue, la encomienda de nuestro maestro es, vayan, hagan discípulos. La pregunta es, para si usted ya tiene mucho tiempo o algún tiempo en el conocimiento de la palabra, es ¿cuántos discípulos usted ha ganado para Cristo? No para el pastor, no para la denominación, es para Cristo. Administrativamente, claro, Dios establece pastores y tenemos liderazgos, administración. ¿Por qué? Porque es un orden también que necesitamos llevar, pero principal y fundamentalmente la cabeza de la iglesia es Cristo y la gran comisión es de parte de nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando él tiene su encuentro camino a Damasco, en el libro de los Hechos, recuerda que él era antes perseguidor de la iglesia, él mataba a los cristianos por el celo que tenía por la tradición judía en la cual él había sido enseñado, educado a los mejores maestros de la época. Había un celo en su corazón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que otra religión, otra secta se esté levantando cuando solamente la mía es la buena? En un sentido muy práctico de la vida del apóstol Pablo, pero realmente vamos a estar viendo esto. De tal manera dice, con la excepción de las epístolas personales dirigidas a Timoteo, Tito y Filemón, todas las cartas de Pablo llevan el nombre de la ciudad en donde existía la iglesia a la que se estaba dirigiendo. Oramos a Dios para que ya que terminemos Romanos, si todavía no terminamos con Corintios, vamos a pasar Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y así sucesivamente. Entonces llevan el nombre de la ciudad en la cual se estaban ubicadas estas iglesias, ¿vale? Tercera diapositiva, autor y fecha. Como se indica en el primer versículo, la epístola fue escrita por el apóstol San Pablo. Es muy probable que esta epístola haya sido escrita en la primera mitad del 55 después de Cristo. Recuerden que históricamente entre el año 30-33 murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia comienza su expansión de la gran comisión que decía en el libro de los Hechos, de acuerdo a la gran comisión en San Mateo, de tal manera que los discípulos comienzan esta pasión. Lógicamente basado en el libro de los Hechos tuvo que haber persecución también, ya que algunos pues no querían, algunos se habían estancado, empiezan a huir por la persecución que comienza precisamente Saulo de Tarso, pero ahí va la historia maravillosa de la iglesia. Entonces desde Éfeso, primera de Corintios 16:8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Sí, ahí lo dice en primera de Corintios 16:8. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero,
Esto nos habla acerca de que mientras se encontraba en su tercer viaje misionero, es cuando él empieza ya a escribirles esta carta. ¿Sí? Es muy importante, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, pero estaré en Éfeso. Pero aquí le estaba escribiendo a Corintio, 1 Corintios 16:8, ¿vale? Contexto histórico, vamos al contexto histórico. La ciudad de Corintio estaba localizada en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya, a 72 kilómetros al oriente de Atenas. Si usted ahí vio en el mapa anterior, ahí se ve esto que estamos mencionando. Todo el tráfico terráqueo del norte a sur en esa área tenía que pasar a través o cerca de esta ciudad antigua. ¿Sí? Ahí está en el mapa, si está conmigo en la diapositiva 4, está apareciendo un mapa donde está Corintio, arriba está Grecia, Atenas, la ciudad de Acaya, posteriormente está Italia, Puteoli, que veíamos en el libro de los Hechos, Cilicia, ahí está, se ve la trayectoria de Creta, cuando fueron a Malta, el libro de los Hechos. Para los que estuvieron con nosotros estudiando todo el libro de los Hechos, vimos los viajes misioneros de Pablo, del apóstol, y precisamente por eso se va a entender un poquito más este contexto histórico. De tal manera que Corinto estaba ubicado en un área de como puerto, de tal manera que las ciudades para su mercancía, el asunto de la mercancía, pues era un lugar importante de tránsito, de travesía. Y eso se puede ampliar un poquito más estudiando esto. Como era de esperarse, Corintio prosperó como una de las principales ciudades de comercio, no solo para la mayoría de Grecia, sino la gran parte del área del Mediterráneo, incluyendo el norte de África, Italia y Asia Menor. Eso fue algo importante. Los Juegos del Istmo, la diapositiva que sigue, uno de los eventos deportivos más importantes de ese día. El otro era los Juegos Olímpicos, que eran llevados a cabo en Corinto, causando más tráfico de personas. Y ahí me fui a investigar un poquito en el internet. Los Juegos del Istmo en Grecia, dice, los Juegos Ístmicos fueron unos juegos panhelénicos de la antigua Grecia, llamados así porque se celebraban en el Istmo de Corinto, en honor de Poseidón. El santuario panhelénico de este dios en Ismía fue acondicionado para darles acogida. Me impresiona mucho cuando vamos a ver un poquito de historia, porque desde la cultura griega, desde esta época, ya se celebraban estos Juegos del Istmo y posteriormente dice los Juegos Olímpicos. Lógicamente, de acuerdo a la época y de acuerdo a la forma en que se desarrollaban en ese tiempo. Pero es sorprendente porque precisamente cuando vayamos avanzando en la lectura, vamos a encontrar cuando Pablo dice, no todos los que juegan en un estadio o un atleta, el atleta que corre en un estadio, ¿se acuerda? Entonces vamos a verlo detenidamente cuando nos toque llegar a esa parte. Pero entonces vamos entendiendo que cuando Pablo el apóstol escribía ciertas cosas o nos da sus comentarios, es en base a lo que él estaba viendo o a lo que estaba sucediendo en su época. Y aquí viene algo interesante. Sexta, Corinto se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y depravación moral. De ahí viene la palabra corintianizar. Llegó Corinto a representar inmoralidad descarriada y embriaguez desenfrenada. Pablo enlista en 1 Corintios 6:9 algunos de los pecados específicos por los cuales la ciudad era notada y que antes habían caracterizado a muchos creyentes en la iglesia que estaban en ese lugar. Vamos a 1 Corintios 6:9. Si usted quiere apuntarlo y después apúntelo, yo le aconsejo que apunte por el tiempo. Está apareciendo en pantalla, pero yo puedo equivocarme, su servidor puede equivocarse al estar haciendo las diapositivas, de tal manera que en un comentario usted puede decir, en esta parte se equivocó de texto o se equivocó de palabra. Con mucho gusto estamos para corregir, ya que podemos equivocarnos, pero como pastores tenemos esa libertad con el pueblo de Dios de tener esa confianza de ayudarnos, con el propósito de ¿qué? De que podamos edificarnos y que el mensaje que estemos transmitiendo sea el correcto, porque es la palabra de Dios. Y ese es mi deseo, mi propósito, llevar siempre lo más legible,
y debe ser el 100% de nuestra responsabilidad de llevar y transmitir un mensaje correcto bíblicamente y fundamentado en la palabra. Así es que por eso le animo a que tenga una libreta, 1 Corintios 6:9. Si usted por rápido puede, es un buen buscando los pasajes de la Biblia en el área de la esgrima, pues qué mejor, ¿verdad? 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, cuando Pablo el apóstol le está escribiendo a los cristianos de Corinto, porque recuerda, estas cartas fueron escritas a la iglesia que está en Corinto, no es al pueblo de Corinto, a la ciudad de Corinto, no, es a la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. De tal manera que en esta parte quiero enfatizar lo que estoy hablando del contexto histórico, de que fue caracterizado por desenfreno, por depravación, pero de tal manera que este tipo de hábitos y costumbres se estaban metiendo o se habían metido por cuestiones del viejo hombre, de las personas que habían venido a la iglesia. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, siguiente, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11: y esto erais algunos. Vean cómo el apóstol detenidamente enfatiza: esto erais algunos. De tal manera, esto practicaban antes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, un tema precioso que estamos viendo en Romanos. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios no se contradice? Ya ábreme. El cargador está en tu mesa, ahí en el escritorio. Tú me dices. Gracias, una disculpa por ahí. Tenemos, ya hoy compramos unas pilas recargables. Gracias al Señor. Ya después las pagamos, pero estamos batallando con las pilas, ya no retienen la carga. Una disculpa, por favor. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es impresionante, decía ahorita que se cortó esto, de tal manera que muchos dicen la Biblia se contradice. No, al contrario, la Biblia se afirma lo que nos quiere enseñar. Y precisamente por eso les mencionaba que el domingo estamos estudiando el libro de Romanos, de tal manera que quiero que entendamos esto, por favor, ponga mucha atención. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán? Y comienza a mencionarles los pecados. Ahora, ¿qué pecados? Pecados comunes que se estaban desarrollando en Corintio por la forma antigua de vivir de los cristianos que se convirtieron al cristianismo, pero que en el mundo secular de la ciudad de Corinto se seguía practicando. De tal manera que el pecado de lo que menciona aquí, de fornicación, idolatría, adulterio, los afeminados y los que se echan con varones, precisamente muchos pensamos que a veces esto es algo profético y futuro. No, dentro de la ciudad se estaba viviendo. Ahorita que ahorita me adelanto por la diosa Afrodita, si no mal recuerdo. De tal manera que cuando fui a buscar imágenes, se ve esto de un hombre con hombre. Usted lo puede buscar en internet. De tal manera que Pablo tiene que decirle: señores cristianos, si son verdaderos cristianos, si verdaderamente han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados, de tal manera que manifiesten que Cristo vive en ustedes. De eso está hablando. Diapositiva 8, Gire, por favor. Uno de esos pecados, incesto,
era condenado aún por los gentiles más paganos. Primera de Corintios 5:1. Recuerda que estoy en la introducción. Quiero enamorarlo, quiero apasionarlo para que esté conmigo en el estudio de Corintios, y usted aún fuera de la transmisión pueda empezar a buscar lo que les estoy diciendo de lo histórico, de lo bíblico. Primera de Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. El apóstol Pablo les está diciendo, se oye que entre... Ahora, no está hablando de la ciudad de Corinto, está hablando dentro de ¿dónde, hermano? De la iglesia. Se oye que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, en lo que no se nombra en los de allá, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se da cuenta? Ahora, y es ahí donde muchos dicen, ay, es que el pastor, ¿por qué tiene que meterse? ¿Por qué tiene que corregirme? Amado hermano, tiene que entender que el llamado pastoral no solamente es apapachar, ay, mi pastor me quiere, ay, mi pastor me ama, la paternidad que hemos hablado. Y hay que entender esa palabra porque está muy transgiversada el asunto. Pero cuando el pastor entonces llama la atención a un joven, de decir, oye, andas en pecado, andas en tal la situación, porque la Biblia dice que es pecado, se enoja, se ofende, se insulta la persona. Amado hermano, si usted es discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, usted debe entender que la palabra es la que nos lleva a la santidad. De eso habló el pasaje que leímos hace ratitos. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Por eso dijimos que si el que no está siendo santificado es porque nunca fue justificado, que se le quede. El que no está siendo santificado es porque nunca ha sido justificado. De tal manera que prefiere seguir entre la vida, entre el pecado, no prefiere la luz, prefiere estar en las tinieblas, apartarse, aislarse. Así es que, mi amigo, necesitamos entender, o somos hijos de Dios, somos discípulos de Cristo, o no lo somos. De tal manera entonces dice, se oye que hay este tipo de pecado. 9. Al igual que la mayoría de las ciudades griegas antiguas, Corinto tenía una acrópolis, literalmente es una ciudad alta, la cual se elevaba a más de 600 metros y era usada tanto para la defensa como para la adoración. Yo lo interpreté cuando leí este contexto histórico como lo que hoy muchos países anhelan, ¿no? El que tiene el rascacielos más alto es la ciudad más prolífera, más predominante. En Dubái se dice que hay una vez vimos esa historia, ¿no? Cierto punto, Raifel, se me fue el nombre de esa torre de rascacielos allá en Dubái, y posteriormente otros países ahora quieren construir lo más alto. Tiene que ver por ahí un poquito también algo similitud en el asunto de la Torre de Babel. Hagamos el ser más alto, la nación más importante. Pero bueno, eso es otro tema y algo histórico aquí resalta. El edificio más prominente en la Acrópolis era un templo de Afrodita, lo que les decía, la diosa griega, que era catalogada la diosa del amor. Ahí en ese templo de esta diosa, con D minúscula, había unas 1000 sacerdotisas quienes eran prostitutas, así como usted lo leyó y lo escuchó. Vivían y trabajaban allí en el templo de la diosa Afrodita y bajaban a la ciudad en la tarde para ofrecer sus servicios a los hombres de la ciudad. Y recuerda que dijimos que ya se estaba convirtiendo en una muy importante de mercado, de cruceros. Había muchos visitantes. Y aquí está en la diapositiva 10, Afrodita, en griego antiguo, es en la mitología griega la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Su equivalente romano es Venus, aunque a menudo se alude a ella en la cultura moderna como la diosa del amor. Es importante señalar que antiguamente no se refería al amor en el sentido romántico, sino erótico, la sexualidad, aguas. Pese a que en la mitología estaba casada con Hefesto, tuvo otros amantes, siendo Ares su favorito. Junto a sus hermanos ocupaba un lugar en el panteón entre los 12 dioses olímpicos. De su nombre se desprenden acepciones como la palabra afrodisíaco, y de su nombre en romano antiguo, venere, provienen venerar y venerea, referido a lo sexual. Y cuando veía esto del diccionario o concepto histórico, veneria, las enfermedades
venéreas. ¿Se da cuenta cómo en lo histórico empieza a salir todo? Cada palabra, cada asignación que le han dado a un país, a una ciudad, a un nombre, coronavirus, tiene un origen. Enfermedades venéreas, amor, romanticismo, erotismo. ¿De dónde viene todo esto? Desde la cultura griega. El problema, siguiente diario, el problema más serio de la iglesia corintia era la mundanalidad, una falta de disposición a divorciarse de la cultura que los rodeaba. Wow, cuando yo leí esto, la mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente de sus caminos antiguos, no podían separarse de ser egoístas, inmorales, paganos. De eso está hablando entonces Pablo, el apóstol, el enviado. Señores, esto eran antes, pero ahora si han sido lavados, su conducta debe cambiar. Ah, sí, pero así eran los corintios, hermano, que está predicando, así eran, pero nosotros ya no somos así. ¿Qué te está impidiendo buscar tener una relación con Dios a profundidad? De eso he venido hablando, la palabra de Dios estos últimos tiempos, estos días, perdón. ¿Qué te cuesta? ¿Te cuesta divorciarte de la flojera, de los hábitos? Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque me llegó familia. Tráete a tu familia. Y si no, déjalo, ¿sabes qué? Yo hoy voy a la iglesia. Mi prioridad es buscar primeramente el reino de Dios. De eso está hablando. Porque he sido llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, no estar lejos del cuerpo de Cristo. Mi prioridad es adorar a Dios y este tiempo es determinante en mi vida. Ah, no, pues nos vamos al mundo, nos vamos a la playa, nos vamos a tal lugar. ¿Por qué? Porque es la gracia. Entre más gracia, más podemos pecar. ¿Qué nos dijo Pablo en Romanos 6? De ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado, y esto cuando habla del pecado es todo lo que el mundo nos ofrece y que nos desvía, nos aparta de nuestro propósito central al cual fuimos llamados los cristianos. Espero que alguien pueda entender esto esta noche. Corinto tenía este problema. Fue necesario para Pablo escribir para corregir esto, como también para mandar a los cristianos fieles, no solo a romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar a esos miembros de la iglesia. Y eso es ahí donde muchos no les gusta. ¿Quién es el? ¿Por qué me expulsaron? ¿Por qué me sacaron? Hay que entender, ya hemos visto los pasos para perdonar, para corregir a alguien. Y también el apóstol Pablo dice, cuando ya se hizo esto, expúlsenlo, sáquenlo. Ay, qué malo era el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo estuviera en esta época, nuestro Señor Jesucristo hubiera tirado los tianguis que hay en las iglesias, los falsos maestros, los mercaderes que hoy están haciendo negocio con el evangelio. Y por causa de muchos el evangelio está siendo vituperado. Como decíamos hace tiempo, ¿no? Cuando un pastor algo abusó allá, todos los pastores, los cristianos, generalizan a todos. Vamos al siguiente, 1 Corintios 5, 9 al 13. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Ya no se relacionen, ya no tengan amistad. Pero no me refería a los incrédulos. Ok, listos con este texto porque muchos aquí se cuatrapean. No me referí a los incrédulos. Sí, aquí mismo lo va a decir. Que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. No me refiero a ellos, porque de lo contrario uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Dice la historia que unos que leyeron este texto por eso se apartaron, los monasterios que se fueron a los montes, porque dijeron vamos a apartarnos de la sociedad, del mundo. Pero entonces ¿cómo van a oír aquellos que no han oído el evangelio? ¿Cómo van a oír el evangelio de Cristo si no hay quien les predique? 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirmando ser creyente, trae la camiseta cristiana y aún así se entrega al pecado sexual, practica, o es avaro, rinde culto a ídolos o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Wow. No es mi deber juzgar a los de afuera. ¿Listos? No es mi deber, pero sí es responsabilidad de ustedes
juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. La iglesia, los que están dentro de la iglesia. Cuando vemos a un hermano, a ver, hermano, nos acercamos a él. Porque, oye, estás haciendo mal. Oye, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. ¿Y tú quién eres? Soy tu hermano en Cristo. Si es que tú eres hermano, si es que eres cristiano, discípulo, seguidor de Cristo. Porque hay que tener cuidado con esta palabra cristiano, porque ya hoy en día todo el mundo es cristiano, hasta Cristiano Ronaldo. Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirmando ser creyente está viviendo así. Espero que vaya entendiendo y no se me duerma. ¿Cómo vivía entonces Corintio? ¿Cómo era su cultura, su sociedad? Estaba en depravación. Cuando leemos ahí esa parte dice que los afeminados y todo eso, ya hay. No es novedad entonces. Solo que hoy están peleando derechos por la ley del amor. Es que es mi derecho. Claro que es tú decides. Pero es decirle, Dios, aborrezco lo que tú me hiciste. Dios, te equivocaste con lo que me hiciste. No, mi amigo, Dios no se equivoca. Dios es experto. Él es el creador del universo. Y Él te ama. Yo te amo en el amor de Cristo. Pero debes apartarte de lo que la Biblia aborrece, lo que el Evangelio de Jesucristo dice. Y es por eso que quieren eliminar la palabra de Dios. Porque todo esto va en contra de sus principios, deseos pecaminosos. Ten cuidado. Vamos a la introducción. Dijimos el llamado y beneficios de ser santo. Yo creo que con esta reseña, yo sé que es muy amplia, traté de hacerlo más práctico en narrarte y describirte un poquito la cultura del pueblo de Corintio, pero también cómo se estaba comportando ya los cristianos de Corinto. ¿Qué tiene que hacer el apóstol Pablo? Escribirles esa carta. Después los deseo visitarlos, deseo estar, siempre mencionaba eso. Pero como la autoridad que Dios le había dado, él podía enviarles y decir, señores, amigos, tengan cuidado. Ok, vamos a 1 Corintios 1. Rápidamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ahí está, por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No es que yo me autoproclamo apóstol, dijo Pablo. Más adelante ya lo hemos leído. Si usted no nos visita por primera vez, mismo Pablo dice, yo ni siquiera soy llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Soy enviado, porque ahorita parece que muchos, el apóstol. Y ahora ya no les gusta apóstol, ahora quieren ser querubín, el patriarca. Siervos de Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios soy lo que soy. Por la voluntad de Dios tengo lo que tengo. Por la voluntad de Dios estoy aquí. Gracias al Señor tengo un nuevo día. Que en todas nuestras palabras podamos glorificar, honrar al que merece toda gloria y todo honor, que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le acompañaba el hermano Sóstenes. Muy probablemente los escritores dicen que era el que Pablo hablaba y tenía su escribano que estaba escribiendo la carta. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Se da cuenta? ¿A quién va dirigida? También algo comentario de los expertos dicen que estas cartas se leían de corrido. Nosotros tenemos subdivisiones, capítulo 1, capítulo 2, y por eso a veces uno lee el capítulo 1, dentro de un año lee el capítulo 2, cuando se acuerda lee el 3 y nunca entiende de qué habló Pablo. Era una carta de corrido. Tristemente hoy nuestra sociedad ya no escribe cartas, ahora puros email, puros WhatsApp, pero realmente cuando no hay un orden. Y esto también yo creo que se enseñaba, si alguien me ayuda, que en qué materia se enseñaba a redactar una carta. Cuando existía Correos de México teníamos que ir, en esa clase nos hacían comprar un sobre, unos, ¿cómo se llamaban? Posting, no, posting no.
que se tenía que comprar. ¿Cómo se llamaban, Edith? Estampillas, gracias. Si se acuerda la hermana Edith, y se me hace que compraba estampillas la hermana Edith. Y se pegaban y se enviaban al remitente. ¿Qué más llevaba? Una carta, fecha, destinatario. A ver, hermana Jiré. ¿Sí? Y ahorita ya ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿me vas a pagar o no? Oye, ¿cómo estás? Oye, ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escribe Guillermo. No. Híjoles, te digo que esta sociedad, la verdad, esta generación a mí me está poniendo triste. No es cierto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién va dirigida la carta de Corintio? A la iglesia, así es, que está en Corinto. Pero también dice, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados, los que ya fueron justificados. Gracias, hermana Gire. Le está hablando a los que ya fueron justificados, que ya entendieron que Jesús es su Señor, su Salvador, necesitaban perdón de pecados, reconocieron que estaban muertos, separados de Dios, pero más Dios mostró su amor, fueron limpiados, pasaron de tinieblas a la luz, pero después el siguiente escalón, que es lo que vimos la semana pasada, tenéis como vuestro fruto la santificación. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Me encanta porque dice en cualquier lugar, implica Veracruz, implica México, del lugar que tú seas. La palabra santos, a todos los que mediante la salvación han sido santificados, es decir, apartados del pecado para vivir en Cristo. Si usted nos escucha por primera vez y usted ha estado en una religión muy tradicional y la palabra santos piensa que es un ídolo, una imagen, alguien que ha sido canonizado y no sé qué más términos les dan. Y muchos dicen, no, pues es que yo no soy santo, yo necesito mucho para ser santo. La palabra santo no es perfección humana. La palabra santo es apartado, santo apartado, dedicado, consagrado. Fuimos separados del mundo, de la corriente, de la influencia del mundo, para ser santificados, apartados para un propósito, para alguien, para nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos, apartados. De eso está hablando. Entonces, a los que han sido santificados, que han sido llamados a ser santos, apartados, Señor, entonces se entiende. Allá los de Corintio, los de allá afuera, practican inmoralidad, practican avaricia, practican esto, pero ustedes ya no. Tiene que haber un cambio, una metamorfosis, una transformación. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado. Por eso a los Gálatas también les escribió el apóstol. Y a los Gálatas les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahí me encanta porque usted sigue leyendo y dice, no es que exista otro evangelio diferente, sino que hay algunos. Los lobos rapaces que se han vestido, se han infiltrado. Efesios 4:1, a los efesios dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Andar, conducta, estilo de vida. Amados, mi deseo es que andemos como es digno de la vocación. Ese es mi deseo. Primeramente yo, como dijo el apóstol, de los cuales Dios está tratando conmigo, claro que sí. Y yo soy el primero que necesito esta metamorfosis, este cambio en mis palabras, pensamientos, mis acciones. ¿Estamos en ese proceso de la santificación? Claro que sí. No es algo que así, santificación, pum. No, estamos en ese proceso, pero necesitamos, como decíamos el domingo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero si no estamos siendo alimentados, no nos congregamos, no oramos, no buscamos el rostro del Señor, pues es una señal muy clara y evidente de que no nos preocupa, no nos ocupa y no nos interesa crecer y ser santificados. Yo no le encuentro otra razón. Yo no sé usted. Por eso Pablo dice, desead, un niño desea, grita, llora, anhela. Por eso decía el domingo, ¿cuándo será el día que la iglesia anhele? Pastor, quiero más estudio, estoy leyendo esta carta, no entiendo la palabra concupiscencia, no entiendo la palabra
santificación, justificación. ¿Me puede ayudar? Pues claro que sí, hoy le ayudo, pero le invito a que compre un diccionario. Claro que con mucho gusto le ayudamos. Les ruego, estoy tan maravillado, estoy sorprendido. ¿Cómo es que se están alejando? Están escuchando otro evangelio. No, tengan cuidado. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Pablo a los colosenses le dice que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cuál es mi deseo? Que la palabra de Cristo esté morando en tu corazón, que al leerla puedas deleitarte. Qué hermoso es cuando empezamos a disfrutar la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué precioso. Versículo 3, 1:3. Vean, vamos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la gracia. Versículo 3, es un saludo muy hermoso que estamos practicando por la gracia de Dios. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios. Recuerda, está en la carta. 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente traduce, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Esto era un saludo que el apóstol Pablo usaba en todas sus cartas. El significado básico de gracia es favor, favor inmerecido. Gracia, paz es el resultado de la gracia salvadora de Dios. Es el resultado de la gracia y la paz, el favor de Dios, la misericordia, la gracia, el favor inmerecido de Dios esté abundando en sus corazones. Es como aquí, por eso puse al niño siempre aquí, hola, levantamos la mano, hello, hola, chao, ¿cómo estás? Bye, hello. ¿Se da cuenta? Es un típico saludo. Pero me encanta porque podemos saludarnos de esta manera correctamente, gracia y paz. Entonces yo no, en la Biblia no encuentro que diga Dios te bendiga, que es un término muy, muy usado por todos, ya hasta la gente en el taxi, Dios te bendiga, vas a comprar algo en el mercado, Dios te bendiga. Y yo siempre a veces, ¿usted va a la iglesia? No. ¿Es cristiano? No. Y me doy cuenta porque cuando me están atendiendo ahí en el negocio y está ahí el chicle que se me pegó y la música secular, y de repente, Dios te bendiga. Dios te bendiga es un término ya muy usado. No es que sea malo, no quiero decir eso, pero es una diferencia muy importante de los verdaderos hijos de Dios. La paz os dejo. Jesús lo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Se acuerda San Juan 14? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo. La palabra paz es la palabra griega eirene, que significa unir. La paz os dejo. La unidad, la libertad de acercarse al Padre, se las doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Cuando dice paz, entonces, en esta parte, dice unir. Pero también habla de prosperidad. Me encanta porque no se refiere a la prosperidad económica. Por eso algo maravilloso que quiero que entendamos hoy es, cuando recibimos la unidad, el perdón de Cristo, tenemos prosperidad, unidad. La mejor prosperidad, la mejor riqueza que podemos encontrar no es el millones de dólares en el banco. La mejor prosperidad es Cristo en nuestro corazón. No sé si lo cree. Lo demás, las cuentas bancarias son añadidura del favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios es el que nos da capacidad de riquezas, la capacidad de hacer riquezas. A algunos les da más, a algunos poco. La soberanía de Dios, la voluntad permisiva de Dios, Dios cómo trabaja, los misterios de Dios, yo no puedo cuestionarlo. Por eso Salomón dijo, no me des pobreza, no me des riqueza. Solo manténme del pan diario. Vivir agradecido. Señor, gracias por lo que tengo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Pero si Dios nos da, es porque nuestro corazón está siendo catartizado, libre de avaricia, libre de todo ese tipo de orgullos. Dios quiere bendecirnos, sí. Pero recuerda que la mejor prosperidad que puedas anhelar es la paz, que solamente Cristo da. Posteriormente, después ahí viene un derivado de eirenepoieo, o algo así, eirenepoieo 15:20, si no mal recuerdo, donde dice que somos llamados a reconciliar. Nosotros al hablarle a una persona, de eso habla del puente, de reconciliar. Nosotros no somos los mediadores. Somos mediadores entre el hombre y Cristo, somos el puente, los unimos. Al hablarle a alguien de Cristo, lo llevamos a Cristo, no lo traemos a nosotros. Nosotros le presentamos a Cristo de tal manera que Él se reconcilia con Cristo. Pero a través de nosotros, al ser embajadores, representantes de Cristo. Uy, qué bueno va a estar esto. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Me encanta cómo escribe y cómo saluda el apóstol Pablo. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia, por el favor, por la salvación de Dios que les fue dada gratuitamente. ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús. Una referencia a su salvación en el pasado. Dice, cuando Dios los justificó con amor y misericordia, sin que lo merecieran, ni tuvieran que volver a pagarlo, al perdonar su pecado mediante la obra de su Hijo. Ustedes recibieron esta salvación por gracia, mediante Cristo Jesús. Así es que, 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y aquí viene otra vez, la palabra enriquecidos y prosperidad, cuando la leemos en la versión 60, hay que tener mucho cuidado a qué se está refiriendo. Enriquecidos, ¿en qué? En toda palabra y en toda ciencia. Estas dos palabras son importantes al leerlas en la versión 60. La Nueva Traducción Viviente dice, por medio de Él, de Jesucristo, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Me interesó estas dos palabras, en toda palabra. Vamos al siguiente, diré palabra. Hechos 4:29 dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Yo cuando leo el libro de los Hechos, yo no veo a los apóstoles diciendo, Señor, confirma esta bendición apostólica y derrama cuentas bancarias, desato los cielos para que millones de dólares caigan en mi cuenta de banco. Yo no oigo tipo de oraciones como estas. Yo leo palabras como estas, oraciones como estas, que ante las amenazas de los hombres que decían, no hablen de Cristo, ellos oraban y decían, Señor, mira sus amenazas, pero danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra. Por eso cuando Pablo le dice, ustedes fueron enriquecidos en toda palabra, un verdadero creyente, el anhelo y el fuego que arde en su corazón es hablar y proclamar el evangelio de Cristo ante amenazas, ante prohibiciones, ante circunstancias que tengan que venir o van a ver en el futuro del 2021 en adelante. Los verdaderos discípulos manifestarán la obra y el carácter de Cristo ante las circunstancias que vamos a vivir y que ya estamos viviendo y enfrentando. Les mandaba un video ¿dónde fue? Les dije en Chile, ¿dónde? Un pastor se fue a predicar a una plaza ahorita al inicio de la pandemia. Posteriormente ante una información de 10 personas, él se llevó 10 personas a la plaza. Empezaron a llegar más gentes, pero ellos llegaron voluntariamente, los policías empezaron ahí, de tal manera que terminan golpeando a este pastor y a mucha gente. Yo mencionaba y decía, ¿cómo es posible que hoy en algunos países ciertas personas están manifestándose y van rayando, pintarrajeando, golpeando a policías y nadie hace nada, nadie dice nada? Pero si se trata de un pastor que dicen que está haciendo cosas, ahí van los policías y ahí van las autoridades a golpear. Así estamos en este mundo. Por eso cuando dice, porque en todas cosas fueron enriquecidos, fuimos enriquecidos del fuego, del pasión, de hablar con denuedo en toda palabra. Y la palabra ciencia, entonces palabra tiene que ver en cuanto a hablar en representación de Dios. Viene otro pasaje, Efesios 6:19, dice, y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. ¿De qué está hablando? De la autoridad de proclamar el evangelio. De eso está hablando. Fueron enriquecidos con palabra. ¿De qué? De hablar con denuedo.
Por eso un verdadero creyente habla con denuedo. La mujer samaritana habló con denuedo. Vengan, he encontrado un hombre que me ha dicho esto. No le dio pena, no le dio vergüenza. Y ese lugar de los samaritanos escucharon el evangelio de Cristo. Automáticamente. La gente empezaba a hablar de Cristo, proclamaba de Cristo. Toda ciencia. Colosenses 1:9. Así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando dice toda ciencia, entonces tiene que ver con pedirle a Dios. De Él viene el conocimiento. Por eso un pastor que ha sido verdaderamente llamado por Dios, y aún los discípulos al proclamar esto viene y proviene de Dios. Dice, Dios suministra a los creyentes todo conocimiento que necesitan para hablar con eficacia en representación de Dios. Les decía que hay un pasaje que dice, somos llamados a reconciliar, somos embajadores. De tal manera que nosotros al hablarles de Cristo, es como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. Y eso es lo que dice. Pero esto proviene de Dios, es de Dios y proviene de Dios. Vamos a ir terminando rápidamente y ahí nos vamos a quedar. Versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Esto es verdad. Lo que les he hablado, lo que les he dicho, es verdad. Evangelio oído, creído y establecido en el corazón. Cuando el evangelio se escucha, se cree, es establecido en el corazón, la fe viene al oír la palabra, el creyente se convierte en un recipiente de la gracia de Dios. Me gustó este concepto. ¿Se apagó el ventilador? El creyente se convierte en un recipiente de la gracia de Dios. Por eso cuando también habla acerca de odres nuevos y odres viejos, ¿no? Donde es vertido el aceite. De tal manera que somos recipientes donde el Espíritu de Dios empieza a llenar nuestra vida y nuestro corazón. Esto es verdad, les dice el apóstol. Lo que les he dicho, lo que les he hablado, es verdad. Nueva Traducción Viviente, versículo 7, dice, ahora tienen todos los dones espirituales. De esto vamos a estar hablando en Corintios. El detalle es que ellos empezaron a dar mal uso a los dones. Tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La versión 60 ahí dijo, nada os falta en ningún don. Tienen todo. Nueva Traducción Viviente 8, Él los mantendrá firmes hasta el final. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos guardará? Jesucristo. Para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. 9, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo. Nos ha invitado para que tengamos ¿qué? Comunión. Esa palabra comunión se desarrolla dentro del cuerpo de Cristo. Por eso nos congregamos, para tener comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando usted se reúne con su familia es para tener comunión, compañerismo. Oye, ¿por qué no hacemos una fiesta para que venga la tía, que ya ves que se enojó la última vez? Ven, vamos a reconciliarnos. La gente lo hace en las fiestas. El propósito de la reunión, Dios deja la iglesia para tener comunión, el cuerpo de Cristo. Para operar, para poner al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, las capacidades, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Ese es el propósito, si usted no lo había entendido. De tal manera que vamos a continuar, como dice por ahí, esta historia continuará. ¿Qué les pareció la introducción del 1 de Corintios? Déjenos sus comentarios, ahí está la línea telefónica, ahí está el correo electrónico, si usted quiere escribirnos un correo, con mucho gusto podemos leerlo. Y si usted tiene dudas, preguntas, comentarios, estamos para ayudarle y ayudarle en su crecimiento espiritual. ¿Qué les pareció Corintios? Era una ciudad totalmente entregada al pecado, a la inmoralidad. La iglesia que estaba allá en Corintio, Pablo le escribe detalladamente, ustedes antes eran esto, pero ahora deben comportarse así. A la iglesia le costaba desarraigarse de las costumbres, de los hábitos que la cultura estaba viviendo.
Yo te invito esta tarde, esta noche, a que puedas analizar tu vida y tu corazón. ¿Qué es lo que te está costando desarraigarte, quitarte de este mundo? ¿Qué es lo que te estorba que no puedes congregarte? No puedes leer la Biblia, no puedes tener comunión con Dios. Esto de que Dios nos ha dado palabra y ciencia se obtiene a través de una comunión de oración, como dijo Pablo, en oración, concédenos con todo denuedo hablar tu palabra. Entonces nosotros, si tú quieres hablarle a alguien de Cristo, quieres hablarle a alguien del Evangelio de Cristo, tú necesitas meterte en oración. Cuando digo meterte es comunión, es un hábito natural de un creyente, pasar tiempo en oración con Papá Dios. Por eso Pablo, a pesar de que él estaba, los escritores que mencioné en el libro de los Hechos, mira sus amenazas y concédenos con todo denuedo, los apóstoles, hablar tu palabra. Es que yo no sé hablar, soy un niño. No digas que eres un niño. Has sido justificado, has sido llamado a ser santo, apartado para Dios. Somos embajadores de Cristo. Vamos a reconciliar a la gente. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor en esta tierra. Lo demás, dejémoslo en las manos de Dios. ¿Qué circunstancia estás pasando? ¿Qué enfermedad? ¿Qué problema? Yo te invito a que hoy le creas a Dios y le digas: Señor, dejo todo en tus manos. Quiero alejarme de esto que me está estorbando. Cada uno debe saber y reconocer qué es lo que está estorbando en su vida espiritual. Padre, te doy gracias por este tiempo increíble, por este tiempo maravilloso. Hoy iniciamos la historia, la lectura, el estudio del libro de Corintios, Señor. Vamos a ver, Señor, por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. En cómo se encontraba la iglesia de Corinto. La primera introducción nos dijo que había inmoralidad sexual, había abusos en los dones, había desorden en la mesa del Señor. Y es ahí donde estableces a maestros, pastores para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hombres idóneos, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para dirigir a la iglesia, que es tu iglesia. No es mi iglesia, es tu iglesia. Pero que nos has puesto para ser administradores, mayordomos, y queremos ser obreros aprobados delante de ti, usando correctamente la palabra de verdad, al predicarla, al enseñarla, y que cada amigo, cada persona que escuche el Evangelio de Cristo pueda reconocer que necesitamos cada día ser santos, apartados, consagrados para ti, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos para que más amigos se conecten el próximo jueves a las 7 de la tarde y podamos continuar estudiando el libro de Primera de Corintios capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra sea tu nombre. Le animo para que pueda dejarnos un comentario si ha sido de bendición esta palabra. Si hay algo que yo me equivoqué, poder dejar un comentario. No lo tomamos a mal, al contrario, corregirlo de tal manera que podamos retroalimentarnos juntos para que podamos seguir creciendo juntos en la voluntad del Señor. Ten cuidado de ti mismo, le dijeron a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así es que le animamos para que el próximo domingo a las 10 de la mañana pueda estar con nosotros. Se me acabó el tiempo. Así es que yo le invito para que próximo domingo 10 de la mañana y el próximo jueves 7 de la tarde. Gracia y paz. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy